Coliguay, Chile, 2018. Ella es Valeria, una joven de 22 años con una belleza difícil de ignorar. Detrás de su apariencia encantadora, hay algo que no se puede ocultar: infelicidad. Porque aunque aquí las mujeres no pueden negarse, Valeria nunca eligió a su hombre. No lo ama, no lo desea, pero en esta secta secreta de Sudamérica, sus sentimientos no importan. Aquí, los hombres eligen, las mujeres obedecen y las reglas son absolutas. Pero ¿cómo es posible que algo así exista en pleno siglo XXI? ¿Qué sucede con quienes intentan resistirse? Y lo más escalofriante, ¿qué les ocurre a las que tratan de huir? Esta es la historia de la secta de Coliguay, un lugar donde la libertad femenina dejó de existir. ¿Qué pensarías si te dijera que las mujeres que aman no pueden estar con el hombre que quieren? Que no tienen el derecho de elegir con quién compartir su vida, su amor o su cuerpo. En la secta de Coliguay, esta no era una simple regla, era un mandato absoluto, impuesto por el líder y aceptado como si fuera la voluntad de un poder superior. ¿Pero por qué? ¿Cuál era el verdadero motivo detrás de esta costumbre? No era solo una cuestión de control, sino una estrategia cuidadosamente diseñada para mantener el poder, manipular a sus seguidores y reforzar la estructura de dominio absoluto que sostenía la secta. El concepto de amor divino y la eliminación del deseo personal. Desde el punto de vista de Ramón Castillo, alias Antares de la Luz, el amor no era una elección individual. Según sus enseñanzas, el amor terrenal, basado en el deseo personal y la atracción, era un obstáculo para la conexión con lo divino. Para él, las relaciones entre sus seguidores no debían estar regidas por sentimientos humanos, sino por designios superiores, que solo él podía interpretar. Esta ideología no era nueva. Muchas sectas a lo largo de la historia han utilizado la idea de un amor puro y trascendental, como una forma de despojar a sus miembros de la capacidad de decidir sobre su propia vida amorosa. Eliminar el derecho a elegir a una pareja es un paso crucial en la despersonalización de un individuo dentro de un grupo sectario. Cuando las relaciones sentimentales se convierten en una decisión colectiva o en un mandato del líder, la individualidad de los seguidores se desvanece y su dependencia del grupo se refuerza. En la secta de Coliguay, esta estrategia era aún más extrema. No solo se prohibía a las mujeres elegir pareja, sino que debían someterse a las decisiones de Antares de la Luz, quien decidía con quién podían estar, cuándo y bajo qué condiciones. Para saber si esto aún se practica, quédate hasta el final del vídeo. La mujer como símbolo de entrega absoluta. Para Castillo, las mujeres dentro de la secta representaban un canal de energía sagrada. Creía que la feminidad tenía un poder especial y que, para liberar ese poder, debían desprenderse de cualquier atadura terrenal, incluyendo su voluntad y sus deseos personales. Este tipo de pensamiento no es único de Coliguay. Muchas sectas han construido narrativas similares donde las mujeres son vistas como entidades espirituales que deben purificarse a través de la entrega total al líder o a los principios del grupo. En algunos casos, esto significa imponer celibato forzado. En otros, como en Coliguay, significa que las mujeres deben ceder completamente su libertad de elección a la voluntad de la comunidad o del líder. Para justificar esto, Castillo manipulaba ideas del esoterismo y del misticismo, asegurando que el amor humano era una forma de egoísmo y que solo a través de la obediencia total a sus enseñanzas podían alcanzar la iluminación. Más allá de las justificaciones espirituales, la prohibición de que las mujeres eligieran pareja tenía un propósito mucho más práctico: garantizar el control absoluto sobre ellas. En cualquier sociedad, incluso en las más pequeñas y aisladas, las relaciones personales crean lazos de confianza y complicidad. Si las mujeres en la secta podían elegir a sus parejas libremente, esos vínculos podrían convertirse en una amenaza para el liderazgo de Castillo. El amor y el deseo pueden ser fuerzas subversivas en un sistema de opresión. Cuando dos personas se enamoran,
crean un espacio de intimidad donde el poder del líder no tiene cabida. Si una mujer encontraba en su pareja apoyo emocional o dudas sobre la doctrina, podría cuestionar las reglas impuestas por la secta. Para evitarlo, Castillo eliminó cualquier posibilidad de que las relaciones se formaran por elección propia. El miedo y la vigilancia también jugaron un papel crucial. Dentro de la secta, cualquier intento de desafiar las normas era visto como una traición. Si una mujer mostraba interés por alguien fuera de los límites establecidos por el líder, se consideraba una falta grave. Esto no solo ponía en riesgo su permanencia en el grupo, sino que también la exponía a castigos físicos, emocionales y psicológicos. El aislamiento y la dependencia emocional. Otra razón clave por la cual las mujeres no podían negarse a las órdenes de la secta era el aislamiento absoluto en el que vivían. Separadas de sus familias, sin acceso a información externa y sometidas a constantes discursos que reforzaban la idea de que el mundo exterior era un lugar peligroso y corrompido. Su percepción de la realidad estaba completamente moldeada por la doctrina de la secta. El control emocional también era un factor determinante. Castillo se aseguraba de que sus seguidores, en especial las mujeres, vieran su autoridad como algo incuestionable. Les hacía creer que él era el único capaz de guiarlas y que cualquier resistencia a sus órdenes era una señal de que aún no habían alcanzado la pureza espiritual. Este tipo de manipulación es común en grupos sectarios y se basa en un principio psicológico bien documentado. Cuando una persona es privada de sus decisiones durante un tiempo prolongado, su capacidad de resistirse a la autoridad disminuye. Con el tiempo, la sumisión se convierte en la única opción concebible. Pero exactamente, ¿qué es Coliguay y dónde se ubica? Coliguay es una zona rural escondida en las montañas de la región de Valparaíso, Chile. No es un pueblo en el sentido tradicional, sino más bien un extenso valle salpicado de pequeñas comunidades dispersas, rodeado de cerros, bosques y quebradas que parecen cortar cualquier conexión con el mundo exterior. Está a poco más de 40 kilómetros de Quilpué, una ciudad más grande y urbanizada. Pero el trayecto hasta allí no es sencillo. No hay carreteras pavimentadas que lleguen directamente, sino caminos de tierra serpenteantes que atraviesan montañas y bosques espesos. Esto hace que la zona sea difícil de acceder para quienes no la conocen, pero también la convierte en un escondite perfecto para quienes desean mantenerse fuera del radar. A lo largo de la historia, Coliguay ha sido un refugio para personas que buscan alejarse de la civilización. Algunos son campesinos que han vivido allí durante generaciones, aprovechando la tierra fértil para la agricultura y la ganadería. Otros son viajeros, mochileros o incluso espiritualistas que encuentran en este valle un sitio ideal para la meditación, el aislamiento o la vida en comunidad. Pero este mismo entorno, con su belleza natural y su sensación de desconexión, también ha servido como un escenario perfecto para secretos oscuros. El aura de misterio que rodea a Coliguay. Los habitantes de Coliguay están acostumbrados a ver llegar a forasteros de vez en cuando. Algunos vienen en busca de una vida más simple y autosuficiente. Otros, atraídos por la idea de una comunidad alternativa, donde las reglas de la sociedad moderna parecen diluirse. Pero entre los locales, siempre han existido historias y rumores sobre cosas extrañas que han ocurrido en los rincones más remotos del valle. Algunos hablan de rituales ocultos en medio del bosque, de luces inexplicables en las montañas durante la noche, y de presencias que parecen acechar entre los árboles. No faltan los relatos sobre encuentros con figuras extrañas, grupos de personas vestidas de blanco moviéndose en la oscuridad o sonidos inquietantes que emergen del bosque sin una fuente clara. Este tipo de historias, aunque muchas veces envueltas en la exageración propia del folclore, han alimentado la percepción de que Coliguay es un lugar donde lo inexplicable y lo oculto pueden prosperar sin ser descubiertos. Los lugares aislados, sin mucha influencia externa y con comunidades pequeñas, han sido históricamente un terreno fértil para el nacimiento y crecimiento de cultos y sectas. La combinación de soledad, conexión con la naturaleza y la sensación de estar fuera de la sociedad
puede hacer que las personas sean más susceptibles a ideas extremas o creencias poco convencionales. En el caso de la secta de Colliguay, su líder, Ramón Castillo, mejor conocido como Antares de la Luz, supo aprovecharse de este entorno a la perfección. En una ciudad grande, con acceso a medios de comunicación y contacto constante con el exterior, las prácticas de la secta habrían sido rápidamente descubiertas y denunciadas. Pero en un valle remoto, rodeado de montañas y con pocas visitas externas, el control sobre los seguidores se hacía mucho más fácil. Este aislamiento permitía que el líder ejerciera un dominio total sobre su grupo, sin que nadie interviniera. En un entorno donde la naturaleza es imponente y sobrecogedora, es más fácil convencer a las personas de que existen fuerzas espirituales o energías cósmicas que están guiando sus vidas. No es casualidad que muchas sectas elijan lugares como este para establecerse. El aislamiento físico se traduce en un aislamiento psicológico, donde la única realidad que importa es la que dicta el líder. ¿Por qué nadie sospechó antes? Uno de los aspectos más inquietantes de la historia de la secta de Colliguay es que sus actividades pudieron mantenerse en secreto durante tanto tiempo sin que nadie interviniera. A diferencia de otros grupos sectarios que han surgido en zonas más pobladas y han sido descubiertos rápidamente, en Colliguay no había una vigilancia constante. El que tampoco tenía mucha vigilancia era el Antares de la Luz. Conozcamos más sobre este ser malévolo responsable de esta secta. Ramón Castillo Gaete, conocido como Antares de la Luz, no nació siendo un monstruo. Como muchas historias de figuras oscuras en la historia, su transformación fue un proceso lento, moldeado por experiencias personales, creencias distorsionadas y un carisma peligroso que lo llevó a crear y liderar una secta con reglas impensables. Su vida antes de la secta no tenía nada de extraordinario. Creció en Chile en un entorno relativamente común, con acceso a la educación y a una vida sin grandes carencias. Durante su juventud, mostró interés por la música, el misticismo y las prácticas espirituales alternativas. No era una persona agresiva ni destacaba por comportamientos preocupantes, pero tenía algo que, con el tiempo, se convertiría en su mayor arma: una facilidad impresionante para convencer a los demás. A medida que avanzaba en la adultez, su fascinación por lo esotérico se volvió más intensa. Exploró distintas corrientes espirituales, desde la astrología hasta el chamanismo, y se sumergió en la lectura de textos ocultistas que hablaban de la iluminación, la reencarnación y la energía cósmica. No hay un momento exacto que marque su transformación de un hombre común a un líder sectario, pero algo quedó claro con el tiempo. Ramón Castillo dejó de ser un simple buscador de respuestas para convertirse en alguien que creía tenerlas todas. Su personalidad cambió, su lenguaje se volvió más místico y comenzó a hablar con una autoridad casi divina sobre temas espirituales. Quienes lo conocían empezaron a notar que ya no era el mismo. Su discurso estaba impregnado de ideas de grandeza, y su manera de expresarse denotaba un creciente sentimiento de superioridad. Atraía seguidores con su carisma y su manera persuasiva de hablar. No prometía cosas materiales, sino algo mucho más poderoso: conocimiento prohibido, conexión con fuerzas cósmicas y la posibilidad de trascender más allá de la existencia común. Para muchos, esto era irresistible. De líder espiritual a figura de control absoluto. Con el tiempo, Castillo dejó de ser simplemente un guía y pasó a convertirse en una figura central e inamovible dentro de su círculo de seguidores. Sus enseñanzas, que al principio parecían inofensivas, se volvieron cada vez más radicales. Predicaba que él era un ser superior, elegido por fuerzas cósmicas para traer la verdad a la humanidad. Según su visión, el mundo estaba corrompido y solo quienes lo seguían podían alcanzar la iluminación. Este tipo de discurso no es nuevo en la historia de las sectas. Muchos líderes sectarios han utilizado la misma narrativa. El mundo es un lugar contaminado. Solo el líder tiene la verdad, y cualquier acto, por más extremo que parezca, está justificado si sirve al propósito de la iluminación.
Castillo manipulaba a sus seguidores con una combinación de promesas espirituales y miedo. Se aseguraba de que creyeran que cualquier duda era una señal de que aún no estaban listos y que solo obedeciéndolo podrían evolucionar espiritualmente. Con el tiempo, sus enseñanzas se volvieron más estrictas y sus seguidores más dependientes de él. Con una comunidad completamente bajo su control, Castillo llevó sus ideas al extremo. Introdujo rituales cada vez más radicales, justificándolos como actos de purificación y elevación espiritual. Su poder sobre el grupo era absoluto. Nadie podía cuestionarlo, y cualquier intento de hacerlo era visto como una traición a la causa. El aislamiento del grupo jugó un papel fundamental en la radicalización de sus seguidores. Al vivir en un entorno donde solo escuchaban su voz y sus enseñanzas, la realidad externa se desvaneció. En ese contexto, incluso las ideas más irracionales se volvían creíbles. Pero como en muchas historias de este tipo, el control absoluto no dura para siempre. Cuando las autoridades descubrieron lo que ocurría en la secta, Castillo se convirtió en un hombre perseguido. Su liderazgo, que antes se basaba en la certeza de su poder, empezó a desmoronarse. Sabía que su tiempo estaba contado. La realidad había alcanzado a la burbuja que había creado, y la presión de ser descubierto pesaba sobre él. En su huida, recorrió distintos lugares, tratando de evitar el inevitable desenlace. Pasó sus últimos días escondiéndose, con cada vez menos aliados, y con la certeza de que no podría escapar para siempre. Finalmente, en 2013, su historia llegó a un cierre. Su muerte no fue el acto heroico que él mismo habría predicho en sus discursos mesiánicos, sino la última evidencia de que su mundo construido sobre mentiras y manipulación no podía sostenerse. El caso de Ramón Castillo es un recordatorio de cómo el carisma y la manipulación pueden convertir a una persona común en una figura peligrosa. No comenzó siendo un monstruo, pero a lo largo de los años, su obsesión con el poder, su sentido de superioridad y su capacidad de persuasión lo llevaron a cruzar límites cada vez más oscuros. Historias como esta han ocurrido antes y seguirán ocurriendo. Mientras existan personas con la capacidad de influenciar a otros y sociedades que permitan que el fanatismo crezca en la sombra, siempre habrá alguien dispuesto a proclamarse el dueño de la verdad, a cambio de la entrega absoluta de sus seguidores. Pero si la mujer chilena es tan fuerte, ¿por qué no podían escapar? Chile es un país de mujeres luchadoras, de madres que sostienen familias enteras, de figuras clave en la política, la ciencia y la resistencia social. Entonces, ¿qué fue lo que impidió que aquellas mujeres atrapadas en la secta de Coligay tomaran sus propias decisiones y rompieran con el dominio de su líder? La respuesta no es simple. No se trataba de cadenas visibles, de barrotes ni de habitaciones cerradas con llave. El encierro era más profundo. Una prisión construida con miedo, manipulación y aislamiento total. Para ellas, escapar no era solo abandonar un lugar físico, sino desafiar un sistema de creencias que había devorado su identidad. La vida dentro del grupo giraba en torno a él y sus enseñanzas. El acceso a información externa era limitado o inexistente. No había televisión, radio ni periódicos. Internet no formaba parte de su día a día, y cualquier comunicación con el exterior era considerada peligrosa. En un entorno así, las mujeres no solo perdían el contacto con sus seres queridos, sino con el propio concepto de una vida fuera de la secta. El aislamiento físico, sumado a la repetición constante de las mismas ideas y creencias, terminaba por reprogramar su manera de pensar. Con el tiempo, incluso si una mujer tenía dudas o se preguntaba si lo que vivía era normal, no tenía con quién contrastar sus pensamientos. La secta se convertía en su única realidad. Pero el aislamiento no era suficiente. Para que nadie intentara huir, era necesario algo más poderoso: el miedo. Y en Coligüey, el miedo lo controlaba todo. Las mujeres vivían con la certeza de que cualquier desobediencia traería consecuencias. Algunas de estas consecuencias eran psicológicas: el rechazo del grupo,
la humillación pública o la acusación de no estar suficientemente iluminadas. Pero también había castigos físicos y privaciones, diseñados para quebrar su voluntad. También el concepto del castigo divino jugaba un papel crucial. Según la doctrina de la secta, abandonar el grupo no era solo una traición a su líder, sino una falta espiritual grave que traería consecuencias más allá de la vida terrenal. Este tipo de miedo es difícil de romper, porque no depende de una amenaza tangible, sino de una creencia interna profundamente arraigada. Pero los rumores persisten. Sigue ocurriendo esta práctica en la sombra. Aunque la secta de Coligai fue desmantelada y su líder terminó su historia de la manera más abrupta posible, los rumores no han desaparecido. A lo largo de los años, han circulado historias inquietantes sobre grupos más pequeños que continúan practicando rituales similares en la clandestinidad, aunque con menos frecuencia y de manera más discreta. En zonas rurales de Chile, especialmente en lugares de difícil acceso, han surgido reportes esporádicos de comunidades que parecen operar bajo una estructura similar a la de Coligai. Testimonios anónimos han hablado de grupos que siguen ciertas creencias extremas, con líderes carismáticos que mantienen un control absoluto sobre sus seguidores. A diferencia de la secta original, estos grupos han aprendido a moverse con más cautela para evitar llamar la atención de las autoridades. El impacto mediático del caso original hizo que la policía chilena y otras instituciones de seguridad pusieran más atención en este tipo de organizaciones. Hoy en día, hay unidades especializadas que monitorean grupos con tendencias sectarias y reciben denuncias sobre prácticas sospechosas. Y con el auge de las redes sociales, es más difícil que una comunidad como la de Coligai pase desapercibida durante mucho tiempo. A pesar de esto, algunos exmiembros han declarado que los métodos han cambiado. En lugar de grandes comunidades aisladas, ahora estas prácticas se realizan en grupos más pequeños, sin estructuras fijas y con encuentros esporádicos para evitar el rastreo. En algunos casos, los líderes ya no buscan la reclusión total, sino el control mental de sus seguidores desde la distancia, utilizando la tecnología para mantener su influencia sin necesidad de vivir en un mismo espacio. Pero si algo ha cambiado realmente, es la reacción de la sociedad. Hoy, la gente es más consciente de los peligros de estas organizaciones y se habla más abiertamente sobre los mecanismos de manipulación que utilizan. Las autoridades han demostrado estar más activas y vigilantes, y cada vez es más difícil que una secta como la de Coligai vuelva a operar con la misma impunidad que lo hizo en su momento. ¿Tú qué crees? ¿Siguen existiendo sectas así en Sudamérica o las autoridades han logrado detenerlas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si este video te impactó, tenemos más historias igual de perturbadoras. Mira este otro video sobre sectas extremas y no olvides suscribirte para más contenido sorprendente. Nos vemos en el próximo video.